Bonjour Carnupor, bienvenue tous, vous êtes bienvenus. Comment allez-vous? Je pense bien, oui. Alors aujourd'hui on va parler ici au Canard à propos du jour et la nuit. Qu'est-ce que c'est le jour? Alors si tu es comenzando en el français, je vais t'exprimer qu'est-ce que c'est le jour y la nuit. Si estás comenzando con el francés, bueno, el día de hoy vamos a ver sobre le jour y la nuit. ¿Qué es esto? Literalmente en español se traduciría como el día y la noche. Bueno, pues vamos a ver todo el transcurso, todo el proceso que da en francés a partir del día hasta llegar a la noche. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver una pequeña imagen que nos va a describir lo que es le jour et la nuit. Cuando comienza el día, si tú sabes, el día comienza, haz de cuenta que es como un reloj que va de izquierda hacia derecha y comienza cuando le soleil se lève. Le soleil se lève, qu'est-ce que c'est-à-dire, en español nous disons cuando el sol se levanta o más cuando el sol sale. Le soleil se lève. De ahí empieza nuestro transcurso del día y la noche. Después que el sol se lève, le soleil se lève, vamos con le matin. Comienza le matin, que es la mañana. ¿De acuerdo? Le matin, rappelez, le matin, la mañana. Après le matin, nous suivons avec le midi. Le midi en español se sería como el mediodía que comienza a partir de las 12 horas. C'est-à-dire, le midi es cuando el sol está en su pleno apogeo hasta arriba. Le midi. ¿De acuerdo? Après le midi, nous avons l'après-midi. Oui, l'après-midi, que c'est la tarde. L'après-midi, la tarde. Le midi, el mediodía, l'après-midi, la tarde. También existe dentro del après-midi, si tú no has visto el video de saludos, te lo recomiendo que lo veas aquí en Carnap, cómo saludar en francés de manera formal. Bueno, en eso se dijo que ciertos saludos y no se pronunció que también existe un saludo como bon après-midi. Bueno, no es tan usual, por esa situación no se puso, pero también en ocasiones puede ocuparse. Bon après-midi, que sería como buenas tardes. En esta parte, aquí es donde se ocupa ese saludo, pero les repito, no es muy usual, así que no hay problema si no lo ocupas. Alors, l'après-midi, après l'après-midi, nous suivons avec le soir. Qu'est-ce que c'est le soir? Bon, le soir es la tarde-noche, que comúnmente inicia con le soleil se couche, c'est-à-dire, le soleil se couche, el sol se acuesta o se esconde, como más lo ocupamos en español. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto es el proceso que iniciamos a partir le soleil se lève jusqu'à le soleil se couche, que c'est le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Après le soir, nous suivons avec le minuit. Ça se commence con le soleil se couche et passe tous les soirs y commence le minuit, c'est-à-dire en español nous disons como la medianoche, de acuerdo, que es en partir de las 24 horas. Le minuit, la medianoche. ¿En qué momento se ocupa cada uno? Le matin, l'après-midi, le soir. Bon, le matin commence à partir de 1h jusqu'à 2h. Oui, à partir de ça, la mañana. L'après-midi commence à partir de 12h, à partir de là, jusqu'à 18h. Qu'est-ce que c'est pour là, je pense? À partir de le midi jusqu'à 18h. Oui. Alors, le soir commence à partir de 18h jusqu'à le minuit, jusqu'à là. Oui, c'est ça le soir. C'est tout le process du le soir. Aussi existe l'aube. Love, qu'est-ce que c'est love? Bon, en español nous connaissons love como madrugada, que es cuando el sol comienza a brillar o comienza a salir, pero antes también existe a partir del transcurso de le minuit jusqu'à le matin, todo eso le llamamos madrugada, ¿de acuerdo? Love. En français, ça sera love plus moment où la lumière du soleil levant commence à blanchir. C'est aussi love. Oui, alors c'est ça, le jour et la nuit. Oui, nous avons là les expressions il fait jour et il fait nuit. Alors, il fait jour en espagnol, ça serait comme es de día. Oui, oh, c'est bien, il fait jour. Oh, mira, es de día. La la, il fait nuit. Oh, mira, es de noche. Son expresiones que podemos ocupar durante el día y la noche, pendant le jour et la nuit. Alors, nous avons quelques vocabulaires là. Je te présente le soleil, la lune,
un croissant de lune. C'est un croissant de lune. Si tu ne connais pas, c'est ça. Ils sont les étoiles et la nuage. Oui, la nube, la nuage. Alors, bueno, si te gustó este video y quieres conocer más de francés, te invito a que le des like a la página de Facebook para que tengas o estés al pendiente de cada video, de cada cosa que vayamos subiendo en nuestra página de Facebook aquí en Kernab. Búscanos así también como Kernab en nuestro canal de YouTube, donde puedes suscribirte y ver todo lo que vayamos subiendo. Recuerda bajar las actividades, imágenes de aquí de Kernab, de cada lección que tú vayas aprendiendo. Si estás comenzando con el francés, bueno, estas lecciones te sirven. Recuerda que aquí en Kernab subimos cosas de náhuatl, español, para extranjeros, inglés y francés, ¿de acuerdo? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et au revoir.